Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Bande y en esta oportunidad estaremos analizando y estudiando la responsabilidad civil extracontractual por hecho ajeno en Venezuela. Esta se refiere a la obligación de una persona de reparar los daños causados por la conducta de un tercero. Por ejemplo, un empleado que causa daños a terceros en el ejercicio de sus funciones. En este caso, el empleador puede ser considerado responsable por los actos del empleado. Extinción de las obligaciones. En Venezuela, las obligaciones pueden extinguirse de varias formas, entre las cuales se encuentran la novación. Es un término legal que se refiere a la modificación de un contrato existente mediante la introducción de cambios en sus términos y condiciones. Esta modificación puede incluir la sustitución de una obligación por otra, la alteración de plazos de pago, la adición de nuevas cláusulas, entre otros cambios. La novación puede ser realizada de mutuo acuerdo entre las partes involucradas y suele requerir la formación de un nuevo contrato que reemplace al anterior. La compensación es un término legal que se refiere a la forma en que las partes pueden saldar deudas recíprocas entre sí. En el contexto de un contrato, la compensación ocurre cuando dos partes tienen deudas pendientes entre ellas y deciden saldarlas simultáneamente, de modo que cada parte paga o recibe la diferencia neta en lugar de pagar la deuda original en su totalidad. La compensación puede ser legalmente válida o validada si se cumplen ciertos requisitos, como la existencia de deudas líquidas, vencidas y exigibles entre las partes, la reciprocidad de las obligaciones y el consentimiento de ambas partes para compensar las deudas. La compensación puede ser una forma eficiente y conveniente de liquidar deudas entre partes que mantienen relaciones comerciales continuas. Concurso de causas lucrativas. Este es un modelo de extinguir las obligaciones de dar una cosa cierta y determinada, proveniente de un título lucrativo, y tiene lugar cuando dicha cosa pasa a ser propiedad del acreedor por otro modo también lucrativo. Gratuito. Los requisitos son: debe tratarse de una obligación de dar especies, debe haber sido adquirida a título gratuito la misma. La adquisición debe haberse verificado de un modo igualmente gratuito. La confusión se refiere a la situación en la que una persona es simultáneamente deudor y acreedor de la misma obligación. En otras palabras, la confusión ocurre cuando una persona que debe cumplir con una obligación también tiene el derecho de recibir el cumplimiento de esa misma obligación. La confusión puede ocurrir por diversas razones, como por ejemplo, cuando una persona quiere la empresa a la que le debe dinero, o cuando una persona hereda una deuda que él mismo tiene con el fallecido. En estos casos, al existir estas situaciones de confusión, la obligación se extingue automáticamente, ya que no tiene sentido que la persona deba a sí misma. Acceptilatio. En el contexto del derecho romano, la acceptilatio era un acto jurídico mediante el cual se extinguía una obligación de pago. La acceptilatio se realizaba a través de un diálogo entre el deudor y el acreedor, en el cual el deudor reconocía la deuda y el acreedor aceptaba la extinción de la misma. Este acto debía realizarse de manera formal y solemne, siguiendo ciertos procedimientos establecidos por el derecho romano. En la actualidad, la acceptilatio no tiene la aplicación directa en la mayoría de los sistemas legales modernos, ya que se trata de un concepto específico del derecho romano. Sin embargo, el principio subyacente de extinguir una obligación a través del acuerdo entre las partes sigue siendo relevante en muchos sistemas legales contemporáneos. Pacto de no pedir. Es un acuerdo entre las partes en el que una de ellas se compromete a no exigir el cumplimiento de una obligación
que legalmente le corresponde. En otras palabras, es un pacto en el que una parte renuncia a su derecho de reclamar el cumplimiento de una obligación. Este tipo de pacto puede tener diversas finalidades, como por ejemplo evitar conflictos, facilitar la negociación de un acuerdo o permitir flexibilidad en el cumplimiento de ciertas obligaciones. Es importante tener en cuenta que, en general, los pactos de no pedir deben ser validados y estar debidamente acordados por ambas partes para que tengan efecto legal. Mutuo disenso. Se refiere a la situación en la que ambas partes de un contrato están de acuerdo en poner fin al mismo de manera voluntaria. En este caso, ambas partes pueden rescindir el contrato sin necesidad de cumplir con todas las obligaciones pactadas inicialmente. Extinción de la obligación por la muerte. La muerte de una de las partes en un contrato puede llevar a la extinción de la obligación principal, ya que la persona fallecida ya no puede cumplir con sus compromisos. En este caso, la obligación se extingue y las partes deben ajustar el contrato en consecuencia. Extinción de la obligación por imposibilidad de la prestación. Cuando la prestación que una persona debe cumplir se vuelve imposible debido a circunstancias fuera de su control, la obligación se extingue. En este caso, la parte afectada no puede cumplir con lo acordado debido a causas imprescindibles e inevitables, por lo que se considera extinguida la obligación. La prescripción extintiva se refiere al plazo de tiempo establecido por la ley durante el cual una persona puede ejercer sus derechos para reclamar el cumplimiento de una obligación. Una vez que dicho plazo ha transcurrido, la persona pierde el derecho a reclamar el cumplimiento de la obligación, ya que se considera que ha prescrito. Es importante tener en cuenta en que la prescripción extintiva no afecta la existencia de la obligación en sí misma, sino que se refiere únicamente al derecho de reclamar su cumplimiento. Es fundamental conocer los plazos de prescripción extintiva aplicables a cada situación específica, ya que el desconocimiento en estos plazos puede llevar a la pérdida de